nosotros vamos a seguir hablando, Leandro, en este caso de economía. Voy a saludar al economista Agustín Echevarne, que desde la Fundación Libertad y Progreso está esta noche con nosotros. Hola Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Silvina, un gustazo charlar con ustedes. Igualmente, bienvenido. Bueno, Agustín, hay mucho para poder mirar y para poder hablar. Vamos a hablar mucho aquí junto a Leandro Dario, pero la primera pregunta se impone porque está ya prácticamente viajando a Brasil para participar de la cumbre de ministros de Economía del G20, el ministro Luis Toto Caputo, y la verdad es que hoy nos hablaban de la agenda bilateral del ministro, y más allá de ser presentador, expositor de una ponencia en particular sobre el desarrollo y modificaciones en el sistema, nada más ni nada menos tendrá que verse con la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y con muchos funcionarios más. Una agenda importante. ¿Qué puede llegar a salir del encuentro entre Caputo y Georgieva, teniendo en cuenta que el fondo dijo que la Argentina este año va a caer un 3,5% y que a su vez el país necesita o necesitaría de un nuevo acuerdo para tener herramientas que potencien una economía que sea un poco más flexible y pueda crecer? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, creo que lo planteaste muy bien. Va a haber una charla, una conversación sobre cómo seguir adelante y efectivamente Argentina necesita tener algún tipo de acuerdo más concreto con el Fondo Monetario. Argentina ha cumplido todas las metas, cosa que no pasaba con el gobierno anterior, con lo cual ahí hay algo muy positivo que puede mostrar Caputo. Y bueno, hay una discusión sobre el tema de la salida del cepo, porque se preveía que tenía que ser más o menos a esta altura del año y se ha postergado un poco, con lo cual hay algunas diferencias hacia adelante. Pero creo que tienen que llevar a buen puerto, porque la verdad es que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme en el ajuste fiscal. Me refiero al gobierno y a los argentinos, ¿no? Los argentinos estamos haciendo un esfuerzo muy grande y la verdad es que un acuerdo con el Fondo Monetario vendría muy bien, porque en estas semanas ha habido menor sintonía, digamos, entre los mercados y lo que está haciendo el gobierno, y por eso hemos visto como 20 días o algo así que el riesgo país dejó de bajar y empezó a subir un poco. Es decir, los bonos habían subido de 20 centavos a 60 y ahora están en torno a 51 centavos. Entonces, evidentemente, un acuerdo con el Fondo Monetario sería muy positivo para retomar esa senda de reducción del riesgo país, que es muy importante porque Argentina tiene una deuda muy grande que en algún momento tiene que empezar a, digamos, a patear para adelante, lógicamente lo que se hace siempre, ¿no? Los vencimientos de capital, se puede ir pagando los intereses, pero los vencimientos de capital tienen que ir pateándose hacia adelante. Agustín, buenas noches, ¿qué tal? Te saluda Leandro Dario. Hace minutos acaba de conocer que el Banco Central flexibilizó el cepo cambiario para pago de importaciones, acorta los plazos, para exportaciones de economía del conocimiento y también para que aquellos que reciben subsidios puedan comprar dólar MEP o contado con liquidación. Bajáselo a la gente que nos está mirando. ¿Cómo impacta esto en la economía real? Bueno, está en la dirección correcta, porque uno tiene que ir saliendo del cepo. Hay varias cosas importantes que tenemos que ver. Ahora salió la ley bases y además junto a la ley bases el paquete fiscal. Con el paquete fiscal empieza la generalización del impuesto a las ganancias, eso le ingresa más recaudación para el gobierno, pero la tiene que devolver en términos de bajar impuestos. Entonces, lo que tiene que hacer ahora a partir de septiembre, ha dicho, va a bajar el impuesto país. Va a reducirlo fuertemente, tal vez 2/3 partes, para terminar de salir digamos, de ese impuesto que es nefasto hacia fin del año. Eso significa también una baja de precios. Entonces eso repercute en el salario positivamente. Así que hay varias cosas interesantes que están ocurriendo, pero yo diría lo más importante es recuperar la confianza de los mercados, que parece que hubo una sintonía un poco más difícil o una sincronización de las expectativas que son necesarias para volver a esa tendencia de baja del riesgo país, porque eso va a permitir salir más rápido a la economía, que empezó en los últimos datos de mayo una pequeña reactivación, pero muy basada en algunos sectores como el campo, la energía, el petróleo y la minería, pero para que sea más generalizado se requiere algo adicional. Y creo que ese algo adicional que se requiere es mayor confianza
de los mercados. Otra cuestión es que ayer debutaron las LEFI, las letras fiscales justamente que compran los bancos y que emite el Tesoro. Te quiero preguntar si estamos yendo hacia un escenario donde los bancos dejan de financiar al sector público, como veíamos hasta el año pasado, y empiezan a financiar o a ofrecer créditos al sector privado. Si vos ves eso, ¿y cómo se daría? Bueno, eso ya empezó de alguna manera a crecer el crédito hipotecario. Primero que el sistema financiero argentino es muy pequeño. Si uno mira lo que comparamos con países como Perú, no estoy diciendo para comparar con Estados Unidos o Europa, si comparás con Perú, un banco peruano se puede comprar todo el sistema financiero argentino. Entonces ahí hay un problema, porque como no teníamos moneda, tenemos una moneda muy mala, el peso no es una moneda, es una moneda que ahora la estamos recuperando, pero entonces uno miraba las ganancias de los bancos y yo muchas veces escuchaba periodistas que decían ¿cuánto ganan los bancos? Pero cuando miras los balances en dólares, ves que los bancos argentinos son muy pequeños, con lo cual han ganado poca plata en los últimos 20 años. Eso puede cambiar enormemente. Con la estabilización de la moneda va a empezar a crecer el crédito. Y por supuesto el hecho de que el Estado tiene superávit fiscal hace que mucho de lo que financiaba al Estado ahora va a empezar a ser más accesible para préstamos privados. Por supuesto, sigue habiendo una pesada deuda en el Tesoro, porque recordemos que parte de la deuda del Banco Central la pasó al Tesoro. La diferencia es que el Tesoro va a pagar los intereses de esa deuda con superávit fiscal. Esa es la gran diferencia, porque hasta ahora teníamos una explosión de deuda que crecía dentro del Banco Central el año pasado. Esa explosión de deuda que crecía con tasas de interés cada vez más altas te mostraban que la Argentina iba a la hiperinflación. Bueno, eso se acabó. Ahora bajaron las tasas de interés, le sacaron los pasivos monetarios al Banco Central, limpiaron el Banco Central y ahora queda el tema de la deuda del Tesoro, que eso va a ser lo más relevante. Por eso, para recuperar la confianza de los mercados, también el gobierno está haciendo cosas. Está diciendo, vamos a anticipar el pago de intereses del primer trimestre del 2025. Están haciendo este tema de las repos, que es la posibilidad de acceder a fondos frescos, ¿sí?, con la visión de que la gente esté tranquila, que la deuda va a ser, se va a poder seguir pagando durante el 2025 también. Agustín, bueno, esos temas son claves para, como te decía, bajar el riesgo país. Esa es la clave. Falta solo una semana para que termine julio. ¿Qué números de inflación, de alta frecuencia y qué proyecciones tenés vos en la Fundación? En la Fundación nos está dando que va a estar entre 4 y 5 nuevamente. O sea que se ha mantenido ahí, pero no hay una baja adicional. Para que venga una baja adicional, creo que esto que está haciendo el gobierno es esta idea de retirar los pesos que sobran del mercado hasta quebrarle la espina a la inflación. El presidente Milei ha dicho muchas veces, él quiere ver la inflación en cero y no se va a detener hasta tener la inflación en cero. Ahora lo que ha avanzado es en el cero de emisión hacia el futuro, ¿no?, tomando eso que llaman ellos la base monetaria amplia, pero además ha dicho vamos a tratar de sacar algo de los pesos excedentes del mercado. Yo creo que están pensando, y esto es especulación mía, pero están pensando que ahora en los próximos meses vienen los vencimientos impositivos, que van a ser importantes porque también está la moratoria y el blanqueo. Y eso va a significar ingreso de dólares. Es decir, esos ingresos de dólares que tienen, porque va a haber mucha gente que tiene que hacer pagos. Lo dijo en su momento Caputo y fue muy criticado, pero yo creo que se refería a lo siguiente: cuando uno paga los impuestos grandes que te vencen de bienes personales, ganancias, la moratoria, por ejemplo, de los que no pagaron impuestos de riqueza y que ahora probablemente lo van a pagar con esta moratoria, lo pagan con ahorros. Y los ahorros de los argentinos están en dólares. Entonces, efectivamente, vendés dólares para pagar impuestos. Y eso le permitiría al gobierno, tal vez, una cifra, yo no conozco las cifras que van a hacer, porque no soy adivino, no sé qué es lo que va a pasar, pero se me ocurre que va a haber una cifra similar a lo que está pensando el gobierno, esos 1.800 millones de dólares, que le permitirían entonces sustraer del mercado los pesos si hay un sobrante de peso en el mercado. Y eso le permitiría a tener una baja adicional de la inflación. Ahora, vamos al otro sector, al que no tiene ahorros, no tiene dólares ahorrados y que está en la otra punta de la economía. Vayamos al sector de la producción, donde estamos viendo que lamentablemente el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, solo refleja mejoras importantes en el campo, no así en la industria, que ha tenido una caída promedio del orden del 14%. ¿Qué va a
pasar con la otra pata, que tiene que ver con la reactivación de la producción, que trae como consecuencia mayor gente empleada, gente con ingresos. Hasta hace poco tiempo nos quejábamos por trabajadores pobres. Ahora también lo que estamos observando es que hay menos trabajadores, en blanco y en negro. ¿Cuándo pensás que puede haber una mejora para este sector? Reactivación en este plano. Sí, yo creo que la reactivación va a venir más lenta de lo que esperábamos. Nosotros pensábamos al principio que puede ser más rápida. Este tema de la percepción que tiene la gente, más allá de si hay o no, digamos, retraso cambiario, claramente hay una percepción de muchos actores de retraso cambiario y especulación, por lo cual no han liquidado divisas. Y eso, o han liquidado divisas, pero no han liquidado tanto como podría haber, por ejemplo, el campo. Y eso fue lo que provocó estos ruidos en este momento. Yo creo que hay otro factor que va a ir generando mayor reactivación, pero que es de más largo plazo, que son todas las cosas que está haciendo el ministro Sturzenegger. O sea, todo ese plan de transformación de la Argentina, la desregulación, cada uno de los mercados que se reactivan. Y en lo inmediato, ¿qué pasa con esa enorme cantidad de personas que empiezan a estar en una situación en la que les preocupa ya no solo la inflación, sino también el empleo y el ingreso? ¿Cómo se pilotea este segundo semestre? Bueno, yo creo que el peor semestre fue el primero. Creo que el segundo va a empezar a mostrar ciertas mejorías. Lo que pasa es que va a ser más lento de lo que uno esperaba. Entonces eso es así. Va a haber la Argentina está pasando una etapa muy difícil, pero recordemos que el gobierno recibió una bomba atómica y logró desarmarla sin llegar a la hiperinflación. Eso me parece que es un dato que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, por supuesto, hay que hacer todo lo posible para que esto mejore. Yo creo que si se hace un acuerdo con el Fondo Monetario, eso puede generar una reactivación adicional en el sentido de si bajás más rápido el riesgo país, entonces eso te permite también una salida más rápida. Y el otro tema que está en debate es el tema cambiario. En el momento en que salgamos del cepo, eso va a permitir una mayor reactivación. Yo creo que eso sería buenísimo hacerlo lo antes posible. El gobierno lo está haciendo con mucha prudencia, quiere tener muy resueltos los problemas del Banco Central y los problemas financieros del gobierno además. Antes de la salida del cepo, yo apostaría a salir lo más rápido posible, porque creo que eso puede mejorar la situación. Y tal vez te genere un pequeño salto del tipo de cambio que ellos pretenden que no suba nada, pero podría ser, pero yo creo que no sería demasiado malo porque aún si te va un poco de aumento de precios en un momento sería algo circunstancial, porque lo que va a significar que el gobierno sigue con una política muy austera de superávit fiscal es lo que va a terminar matando la inflación. Muy bien, probablemente Agustín, con más tiempo de lo que nosotros deseábamos cuando pensábamos en la dolarización, que hubiera sido más rápida, pero no fue posible porque no había suficientes dólares. Muy bien, Agustín Echevarne, economista, te agradecemos mucho ida y vuelta esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Es un gusto como siempre. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Buenas noches.